Vamos con una función más, una sucesión más, antes de entrar en aquellos tipos especiales de sucesiones que son las series. Vamos además, al final de esta clase vamos a abordar, ya tenemos muchas funciones estudiadas, y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta ahora y un balance un poco de tipos de funciones. Esto que pongo aquí de funciones modelo y funciones versus funciones instrumentales. Vamos a ver a través de esta dualidad repasar un poco todo lo que hemos hecho y las funciones que han ido apareciendo, porque en realidad no han aparecido 24 de momento, han aparecido más. Algunas estaban inmersas dentro del comentario de alguna de las funciones que hemos visto. Por lo tanto, a mí me gusta como profesor de tanto en tanto hacer un balance de lo que llevamos hecho. La sucesión que vamos a ver es esta de aquí, donde, bueno, como siempre, es una función real de variable natural. Para cada natural tenemos asignado un número real y solamente uno, por eso es una función. Y bueno, pues aquí la podríamos empezar a representar, y a la representación ya nos apunta, ¿no?, por dónde irán los tiros en esta función. Si n es igual a 1, pues tenemos que f de 1 es 1 al cuadrado partido por e elevado a 1, o sea, el número e menos 1. Esto nos da un valor pues, que está aproximadamente a esta altura. Tampoco nos interesa el valor concreto ahora, simplemente lo podríamos calcular, no hay problema. Pero si ahora vamos viendo el n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 20, n igual a 100, nos daríamos cuenta que la función va adquiriendo este contorno, con la pinta de que se va aproximando a 0, ¿no? Tiene el aspecto de que va a converger a 0, pero bueno, hemos de estudiarlo. Ya os comenté en la lección anterior que uno de los elementos más fundamentales, más destacados de las sucesiones es que digamos, lo que ocurre cuando nos vamos hacia la derecha. Es una de las cuestiones más importantes. No nos va a preocupar tanto el recorrido, no nos va a preocupar tanto si están definidos todos los puntos o no. Incluso la noción de antiimágenes, aunque os lo comenté en la lección pasada, pues no es un tema extraordinariamente frecuente, como sí que ocurre en otro tipo de funciones que hemos visto, las funciones de Rn a Rm. Es muy importante la presencia de las antiimágenes, la idea de antiimagen, los sistemas de ecuaciones. Todo esto era muy importante. Aquí no se puede plantear, obviamente, pero no es lo más frecuente. Aquí lo más frecuente es el estudio de lo que pasa, qué tipo de evolución tiene la sucesión, digamos, qué fisonomía va tomando cuando nos vamos hacia la derecha, qué aspecto va teniendo, hacia dónde se dirige, si es que se dirige a algún punto. Por lo tanto, esta es una peculiaridad. Ya os he comentado bastantes veces que lo interesante de las funciones es ver esta diferencia entre unas y otras, y lo que visualizamos en unas, lo que visualizamos en otras. Son como organismos que tienen sus peculiaridades, y eso es lo que buscamos en cada uno de estos tipos de funciones. Bien, si calculamos el límite, nos damos cuenta que tenemos una indeterminación que ya no podemos resolver de la misma manera que resolvimos la de la sucesión anterior, pero tenemos la posibilidad de aplicar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital dice que si yo tengo
un cociente que tiene como digamos, límite, cuando yo sustituyo la n o la x, dentro de la función tengo un infinito partido por infinito, también en otros casos, pero es bastante habitual, o puede ser habitual, que si hago la derivada del numerador y del denominador, ya quede resuelto, porque si el límite de esta función, esto seguramente lo visteis en el bachillerato, es una regla que dice que el límite de esta función es igual al límite del cociente de las derivadas, sucesivamente del numerador y del denominador. Bien, si aplico aquí la derivada respecto de n, de n al cuadrado es 2n, y la derivada de e elevado a n menos 1 es e elevado a n. Sigo teniendo un infinito partido por infinito, pero vuelvo a aplicar L'Hopital y me queda que 2 partido por e elevado a n, porque e elevado a n la derivada es el mismo e elevado a n. Por lo tanto, fijaos que ahora ya tengo resuelto, es el límite. L'Hopital nos dice que, la regla de L'Hopital, que la derivada de esta función es la misma, la derivada límite de esta función es el mismo que el límite de la derivada del numerador y del denominador. Y puedo aplicar L'Hopital tantas veces como sea necesario, hasta llegar, si es que se llega, a una simplificación, en la que al sustituir ya inmediatamente ya veo que esto va a converger al cero. Por lo tanto, ya tenemos uno de los temas más problemáticos, como os he dicho antes, de las sucesiones, es que cuál es su comportamiento en el límite. Y en este caso, me parece, bueno, está claro que se va aproximando a cero, como ya era de prever viendo las primeras evaluaciones de la función en los primeros valores de los números naturales, en el 1, el 2, el 3, 4, 5, etc. Muy bien. Esto por un lado, hemos resuelto ya lo que podríamos decir la problemática fundamental de esta sucesión. Esto es una sucesión que tiene un contorno determinado que nos puede ser útil en un contexto determinado para representar alguna realidad, y que el comportamiento cuando n tiende a infinito es de converger a cero. Bien, entonces vayamos con... Ya habéis visto en estos vídeos, en este curso, que muchas veces las funciones nos sirven de excusa para repasar conceptos y hacer visiones globales de todos los instrumentos que tenemos en matemáticas para hablar de funciones. Vamos a ver ciertas propiedades de las sucesiones, que estamos en ello. Las sucesiones las podemos sumar, podemos sumar las sucesiones, y tienen obviamente la propia, porque las sucesiones son números reales. En realidad, yo cuando tengo una sucesión a sub n o una sucesión b sub n, lo que estoy es asignando, cuando pongo a sub n es como si pusiera f de n, y lo que estoy poniendo es los valores del eje de las ordenadas. Estoy poniendo estos valores de aquí, estos son los a sub n o los f de n, ¿de acuerdo? Son números reales, porque estoy en el codominio. Por lo tanto, como estos son números reales y estos son números reales, los puedo sumar sin ningún problema. Lo que le he asignado al n igual a 1 según la sucesión a sub n, y lo que le he asignado al 1 en la sucesión b sub n, pensad en, yo qué sé, en n, sucesión a sub n igual a n, la sucesión n. Y aquí la sucesión n al cuadrado. Bueno, pues ya tenemos que al sumar tendré que, para cada n tendré asignado n más n cuadrado. Esto es el elemento asignado, y tendremos una sucesión nueva, una nueva sucesión, que es la suma de dos sucesiones, y que obviamente no es lo mismo sumar n más n cuadrado que n cuadrado más n. Todo es muy obvio esto, pero simplemente lo remarco para que lo tengáis en cuenta.
Eh, esta es la propiedad distributiva de la suma. Yo puedo sumar primero estas dos sucesiones, después esta tercera, o puedo sumar las dos segundas primero y después sumarle esta, y no tengo ningún problema, porque los números, estamos hablando de números reales, obviamente. Tengo también la sucesión elemento neutro, que sería una sucesión que sería la sucesión constante, porque es también una sucesión. La sucesión E sub n igual a 0, es una sucesión que es constante, igual que puedo delimitar la sucesión E sub n igual a 1 o E sub n igual a 2. Serían sucesiones constantes, que digamos el dibujo sería 1, 1 o 0. En este caso 0, 0, 0, 0. Es una sucesión, obviamente. Es una sucesión constante. Bueno, pues cualquier sucesión, si le sumo la sucesión constante, tengo la misma sucesión. El producto de sucesiones, tengo números reales, los números reales se pueden multiplicar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues de la misma manera que he definido la suma, tengo el producto y tengo la distributiva del producto, equivalente a la distributiva de la suma. Tengo un elemento neutro también con una sucesión para el producto, un elemento para el producto. O sea, la sucesión constante 1, ¿vale? Y también tengo la posibilidad de hacer una inversa, ¿de acuerdo? Aquí esto, perdonad, pero esto aquí lo he eliminado, veo que no me sale en esta copia, pero bueno, quedará eliminado, porque aquí me ha faltado ponerle el 0, y aquí ya lo tenéis bien, pero bueno, saldrá lo rectificaré, pero bueno, ya que estoy a mitad de vídeo no voy ahora a eliminar porque no tengo, aquí ya lo tengo rectificado, ¿veis? A sub n distinto de 0. Si A sub n es distinto de 0, puedo definir esta sucesión, que sería coger una sucesión y calcular la inversa. ¿Por qué es la inversa? Porque si yo hago el producto de una sucesión por esta inversa, siempre y cuando A sub n sea una sucesión que para todo n natural es distinto de 0. Esto quiere decir que nunca toca el 0 esta sucesión. En ningún punto vale 0 la sucesión. Por lo tanto, tengo una sucesión inversa bien definida. Si en algún punto fuera 0, en aquel punto no estaría definida la función. Sería un caso factible, pero bueno, entonces esto está pensado para que digamos, tenga inversa en todos los puntos. ¿De acuerdo? Entonces, que sea una función inversa para una función sin ningún problema en ningún punto. Bien, como podéis ver, obviamente el producto de una sucesión por su inversa, si es que está bien definida, es 1. Por lo tanto, hay algunas sucesiones que tendrán inversa, algunas no, porque no estará definido por esto que os decía. Después esto es la distributiva del producto respecto de la suma. Si yo tengo una suma de dos sucesiones y hago el producto por una tercera sucesión, esta sucesión, que sería el producto de esta por la suma de estas dos, es la misma sucesión que multiplicar A sub n por B sub n más y hacer la suma de A sub n por el producto con C sub n. Esto se llama la propiedad distributiva de la suma respecto del producto. Y esto es factible porque son números reales. ¿De acuerdo? Y finalmente, si yo tengo dos sucesiones, puedo crear una nueva sucesión A sub n partido por B sub n. Está bien definida y estará bien definida, será una sucesión siempre y cuando B sub n sea distinto de 0, por lo que os decía antes, para todo n. Tiene que ser la sucesión que pongo en el denominador, tiene que ser una sucesión que no tenga el valor 0 en ningún punto de n. La antiimagen del 0 no exista, he dicho en otros términos. Muy bien. A ver, por favor. Bien, muy bien. Aquí
Dicho esto, podemos decir que las funciones reales de variable natural es un espacio vectorial con R como conjunto operando externamente. Ya hemos visto en otros momentos que el concepto de espacio vectorial no es únicamente aplicable a Rn, en general, Rn es un espacio vectorial, lo hemos visto y lo hemos trabajado en muchas funciones anteriormente, pero también los espacios de funciones, algunos sí, algunos no, son espacios vectoriales sobre R, a lo mejor sobre otros conjuntos, sobre los complejos, pero nosotros esto no lo vamos a ver. Esto tiene que ser matemáticamente lo que llamamos un cuerpo, pero no vamos a entrar en la noción de cuerpo nosotros, simplemente los números reales, que es el cuerpo más habitual. El concepto de cuerpo es un concepto como equivalente al de grupo, al de espacio vectorial, pero no lo vamos a ver en este curso, formalizado. Pero nosotros vamos a decir que es la operación externa con un conjunto que es el conjunto de los números reales. Bien, pues efectivamente lo hemos visto ahora, que esto es un grupo conmutativo con la suma y que esta operación pues cumpliría las condiciones que tiene que cumplir para ser espacio vectorial, pues porque estamos hablando de números reales y los números reales en sí también es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? De dimensión 1, pero es un espacio vectorial. Muy bien, con esto ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que si yo tengo una sucesión A sub n y tengo una sucesión B sub n, esta de aquí, dibujada, pues puedo dibujar la sucesión A sub n más B sub n. Esto es una nueva sucesión que es la suma de las dos, que no es ni más ni menos que la suma. Este valor de aquí es la suma de esta altura más esta altura. ¿No? Tenemos esto. Esta altura, este valor, es la suma de estos dos. Este de aquí es la suma de estos dos y este de aquí es la suma de estos dos. Lo mismo con el producto. Si yo tengo esta sucesión, ¿vale? A sub n, pues si multiplico por un número real k, ¿de acuerdo? Que podría ser más o menos el 2, ¿no? El 1 va a parar al 2, el 1,5 más o menos va a parar al 3, el 2 va a parar al 4 y el 2,5 más o menos va a parar al 5. Hemos multiplicado por 2 esta sucesión, ¿de acuerdo? Bien. ¿Esto qué quiere decir? Ya lo he apuntado alguna vez. Esto quiere decir que el conjunto de las funciones reales de variable real, a ver, hay que poner un poco de imaginación con esto, es un espacio de infinitas dimensiones. Yo que he dibujado como 3 dimensiones, pero en realidad tiene infinitas dimensiones esto. Tiene infinitas dimensiones. Pasa que es muy difícil de imaginar. Donde en cada línea, podríamos decir, cada línea es una nueva sucesión. Al menos a mí me gusta imaginármelo así, ¿no? Esta es la sucesión, por ejemplo, 1 partido por n. Esta de aquí sería la sucesión A sub n igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta sería la A sub n igual a 0. Todas pasan por aquí en medio, ¿vale? Aquí tengo la sucesión A sub n igual a 1 partido por n, ¿vale? Esta línea. Pero esta en realidad la tendría aquí en el 1, porque es como multiplicado por 1. Si ahora me vengo aquí a 2, es como si tuviera esta multiplicado por 2. Tendría la sucesión 2 partido por n, 3 partido por n, 4 partido por n, menos 1 partido por n, menos 2 partido por n, menos 3... Bueno, pero raíz de 2 partido por n, pi partido por n, número partido por n. Todas las sucesiones que están aquí son sucesiones donde un número real multiplica a la sucesión a partido por n igual a 1 partido por n. A sub n, perdón, igual a 1 partido por n. Tengo otra línea donde tengo esta otra sucesión, 1 partido por n cuadrado. Y otra línea donde tengo esta otra sucesión, que es, aquí tendría que haber puesto una j, ¿veis? Una j, ahora lo cambiaré. Esto sería una j. Y tendríamos la sucesión armónica, que hemos dicho en la lección anterior, la sucesión armónica. Y tiene una línea también. Y aquí tendría pues la sucesión armónica 1 partido por n,
sumatorio, desde j igual a 1 hasta n, de 1 partido por n, 2 partido por n, sumatorio de 2 partido por n, sumatorio de 3 partido por n, sumatorio de menos 1 partido por n. Toda esta línea sería el producto de un número real por esta sucesión, que repito, en lugar de una n, veréis en el escrito una j. ¿Vale? Bueno, y aquí infinitas, porque podemos poner todas las que hemos visto, la misma de hoy, esta que estamos viendo aquí, pues formaría una línea, una nueva línea. Y cuando multiplicara un número real por esta sucesión, tendría una nueva sucesión, que tendría un comportamiento diferente, y a lo mejor pues esto tendría una forma diferente de dibujo, pero formaría parte de una línea y así sucesivamente. Y obviamente, desde una a otra puedo sumarlas, puedo restarlas, puedo multiplicar, en fin, puedo generar nuevas sucesiones en este espacio de infinitas dimensiones. Es interesante que lo penséis y lo imaginéis de esta manera. Bueno, mirad, importante, hemos visto, a mí me gusta de tanto en tanto recopilar qué hemos visto, qué hemos hecho. Hemos visto funciones reales de variable real, por ejemplo esta de aquí, de x, tenemos que le asignamos e elevado a x, un número x, y esto tiene una forma determinada, la función e elevado a x, que tiene la forma característica que todos conocemos, que pasa cuando x es igual a 0, pasa por el 1, por aquí va bajando, imaginaos que esto es el eje de las x, pues tendríamos una función que vendría así, ya sabéis, viene por aquí pasa por el 1 y ahora crece exponencialmente. Bien. Hemos visto la función derivada, que a una función del conjunto de funciones reales de variable real le asignamos su derivada, que también es una función. Dominio funciones, codominio funciones. Hemos visto funciones de R2 a R2, por ejemplo esta de aquí. Hemos visto una función que es el determinante, dada una matriz n por n, su determinante. Hemos visto el rango, que alguna vez he puesto aquí una z, pero bueno, ahora os pongo n sub 0, quiere decir los naturales más el 0. El rango de una matriz, ya hemos visto, que es, tiene un número natural, o el 0 como posible imagen a una matriz cualquiera de números reales de n filas y m columnas. Ya lo hemos definido, no voy a insistir en ello. Hemos visto el concepto también de aproximación mediante un polinomio de Taylor, dada una función determinada, dado un punto real concreto, está este producto cartesiano, vemos que tenemos asignado un polinomio de grado n concreto, asignado a una función y a un punto concreto. Esto lo hemos visto también con detalle. Ahora estamos viendo estas funciones que les llamamos sucesiones, donde tenemos el dominio, los naturales, y el codominio, los números reales. Hemos ido viendo, como podéis ver, aquí hay unos cuantos ejemplos de funciones expresadas de esta manera. A mí me gusta distinguir lo que llamamos funciones modelo de funciones instrumentales. Ya llevamos muchas funciones vistas, esta es la 24, pero en realidad hemos visto muchas más, porque hemos visto pues, la función determinante, que no era una de estas, estaba dentro de alguna de las que hemos estudiado, la función rango, la función transpuesta, ¿os acordáis? La función adjunta, dado la matriz, pues la matriz adjunta. Hemos visto más funciones de las que estamos listando de la 1 a la 24. Y a mí me gusta diferenciar lo que son funciones modelo de las funciones instrumentales. Repito algo que ya seguramente he dicho. Hay funciones que son las que hemos visto de funciones reales de variable real, las funciones complejas de variable compleja. Hemos visto muy pocas, pero bueno, que sepáis que hay todo un mundo brutal en el mundo de las funciones complejas de variable compleja.
Estamos viendo las funciones reales de variable natural, las sucesiones, las series, estamos en ello. Y hemos visto las funciones reales, funciones de Rn a Rm, hemos visto las estrictamente lineales, más adelante veremos las no lineales. No, en aquel caso ya os lo dije en la lección anterior, trabajaremos con las funciones reales de variable R2, no lineales, con toda una problemática. Pero todos estos espacios de funciones nos hemos encontrado con funciones que son potenciales modelos de cosas reales. O sea, que la física, la biología, la nutrición, la farmacología, la sociología, la economía, trabaja con funciones de estas. Trabaja con funciones de estas para modelizar cuestiones económicas, cuestiones de precios, cuestiones de relación entre presas y depredadores, fármacos y biodisponibilidad. O sea, aunque nosotros las veamos como entidades matemáticas, son entidades que nos van a servir, a la ciencia como maquetas matemáticas de aspectos de la vida real. Y esto, todos los que estáis escuchando esta clase, este vídeo, pues estáis haciendo pues asignaturas o de economía o de física o de química o de biología, donde aparecen funciones. Y estas funciones suelen ser de estas, que están dentro de estos conjuntos de funciones. Yo le llamo funciones modelo, porque son funciones que aunque las puedes estudiar como función matemática y como maquinaria matemática que no sirva para nada, digamos, o las puedes estudiar pensando que en algún momento te las vas a encontrar como modelos, como maquetas, como representaciones matemáticas de algo que pasa en la vida real. Y esta es una dimensión de las matemáticas aplicadas, muy importante. Es una dimensión importantísima de las matemáticas, la posibilidad de ser aplicado en la vida real. ¿De acuerdo? Seguramente muchos de vosotros, después de un curso como este, estudiaréis una asignatura de probabilidades y de estadística. Bueno, pues las funciones de distribución, las funciones importantísimas que modelizan la incertidumbre, son funciones que están aquí dentro, o están aquí dentro. Son funciones reales de variable real, por ejemplo, la campana de Gauss, o, por ejemplo, son funciones que la veremos aquí, una serie, una función, que es una función real de variable natural muy importante, que es la Poisson, la veremos aquí, será una de las que veremos. ¿De acuerdo? Pero en todo caso, a mí me gusta catalogarlas como funciones modelo porque pueden servir de modelo matemático, de dibujo matemático de algún aspecto de la realidad. Pero hay, por otro lado, funciones instrumentales. Son funciones instrumentales, funciones que nos ayudan a entender mejor estas funciones. ¿De acuerdo? Nos ayudan a entender estas funciones. Y bueno, aquí he colocado esta de aquí, que esto, si os acordáis, cuando vimos la noción de derivada, y en general de cualquier operador, encajan aquí. Es verdad que esto de aquí estaba dudando de si ponerlo aquí o ponerlo aquí, porque es verdad que hay funciones dentro de este conjunto, de este espacio de funciones, porque es un espacio de funciones. Aquí tenemos el codominio, aquí tenemos el dominio, igual que aquí tenemos el dominio y aquí tenemos el codominio, dominio, codominio, dominio, codominio, dominio, codominio, siempre. Siempre la estructura es la misma. Es verdad que a veces nos podemos plantear problemas en la vida real a partir de esto. Por lo tanto, aquí estaba dudando en ponerlo aquí o aquí. Pero es verdad que desde un punto de vista más habitual,
lo más habitual es que el concepto de derivada sea un instrumento. La derivada, por ejemplo, que está aquí dentro, es un elemento de este conjunto de funciones, nos sirva para explicar movimientos, cambios de una función real, de variable real. Pero es verdad que aquí, sobre todo en la creación de ecuaciones diferenciales, estaba dudando si ponerlo aquí o aquí. Pero bueno, no obstante, aquí os he puesto toda una serie de espacios de funciones, porque son espacios de funciones, ahora lo desglosaré un poquito más, donde tenemos elementos que hemos estudiado, que hemos visto a lo largo de este curso, que estamos viendo a lo largo de este curso, que son también funciones, pero yo las catalogaría de instrumentales porque normalmente no sé, la función determinante que estaría aquí dentro. La función determinante está aquí dentro, habita en este conjunto de funciones. Es una función que a una matriz, acordaos, le asignamos un número real. O la función rango, que está aquí dentro, a un número, a una matriz n por m, una matriz que no necesariamente tiene que ser cuadrada, como en este caso, le asignamos un número natural o el cero. ¿De acuerdo? Es el rango de una matriz. O la matriz inversa que estaría aquí dentro. Todo esto son, de alguna manera, instrumentales, porque la función determinante no modeliza, nunca la utilizaremos como modelo de nada, de algo de la vida real. Es un elemento que nos ayuda a entender funciones de estas. O esto de aquí nos ayuda a entender, esto de aquí nos ayuda a entender esto. Esto de aquí también, a calcular cosas. ¿De acuerdo? Son instrumentales, son espacios de funciones instrumentales. ¿De acuerdo? Este de aquí es para la función transpuesta, ¿de acuerdo? Este para la inversa, por ejemplo, como os comentaba antes, o la matriz adjunta, ¿de acuerdo? Esta de aquí, lo comentaba antes en el caso este de aquí, es el importantísimo polinomio de Taylor, que lo podemos ver como una función que está aquí dentro. Es un procedimiento para asignar un polinomio a una función en un punto determinado. Una función real de variable real, en un punto determinado puedo encontrar un polinomio que lo aproxime de un grado determinado. ¿De acuerdo? La misma... Esto que hemos hecho muchas veces, dada una función de Rn a Rm, encontrar la matriz que lo represente. Fijaos que aquí tendría que constar una m. Aquí una m y una n. Porque es la matriz, si la función la especificamos de Rn a Rm, la matriz será de m filas y n columnas, porque las columnas tienen que ser n porque entonces actuará con la dimensión de un punto del dominio para proporcionar un valor de dimensión m, que serán las filas. Ahora lo modificaré también esto como alguna otra cosa que aparece anteriormente y que ya os he comentado. Pero en todo caso, fijaos que esto es la función asignación de una matriz en una base. Fijaos que además podríamos decir en una base determinada, ¿no? Pues la base canónica, por ejemplo, pues que es lo que hacíamos en cada función de este tipo. Primero representábamos la matriz característica, o la matriz representante de aquella función de Rn sobre Rm. El polinomio característico se puede entender que es una función que está aquí dentro. La creación del polinomio característico de una función de Rn sobre Rn es una función de este tipo. ¿De acuerdo? Que está en este conjunto. Y esto lo veremos más adelante, que es el caso de la integral definida. Lo veremos en varias, de aquí unas cuantas funciones. Vamos a introducir a repasar, porque este es un concepto que todos conocéis, que el concepto de integral definida. ¿De acuerdo? Bien, aquí os lo he desglosado un poquito. Por ejemplo, este espacio de funciones
que ya digo, este es el caso que he dudado de si solo ponerlo aquí y también ponerlo aquí, pero bueno, lo voy a entender como funciones instrumentales que son, por ejemplo, la derivada u otros operadores, como por ejemplo este operador, que sería a una función asignarle la parte entera de la función. Es una función asignada a una función. Bueno, pues porque es a una función le asignamos una función. El determinante estaría aquí dentro, el rango de una matriz estaría aquí dentro, la matriz inversa estaría aquí dentro, ¿de acuerdo? La matriz adjunta también, la matriz semejante sería una relación, porque a una matriz ya no la podríamos poner como función, sino sería una relación que a una matriz en una base le puedo asignar muchas matrices semejantes en bases diferentes. Por lo tanto, lo he puesto aquí, pero en realidad ya lo específico sería una relación. La traspuesta, el polinomio de Taylor en un punto C, una función determinada en un punto C, esto es el dominio, y le asigno un polinomio concreto del espacio de polinomios de grado n. Aquí de nuevo la representación matricial de una función, tengo que cambiar esta n por una m, porque obviamente si delimito función de Rn a Rm tiene que ser la matriz representación, la representación matricial de una función que vaya de Rn a Rm es una matriz m por n. El polinomio característico que os comentaba antes, y aquí la integral definida u otros funcionales, porque estas funciones que van de un conjunto de funciones a los números reales las solemos llamar funcionales, y el funcional más famoso, más conocido, es la integral definida. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es importante que lo tengáis presente cuando uno se plantea cuestiones matemáticas. Siempre pensar, como ya estamos haciendo en este curso, que el hilo conductor es la noción de función. Esto ya lo tenemos, claro, ya veis que estamos siguiendo estos pasos, vemos las funciones, estamos viéndolas por dentro, analizándolas, viendo su maquinaria y al mismo tiempo ver que hay como una especie de dualidad, unas funciones que nos van a servir, que los vamos a ver como instrumentos para modelizar. Cuidado, aquí he utilizado, estos son instrumentales para entender estas funciones, para manejar estas funciones. Y estas son instrumentales en el sentido de modelos, son instrumentos para hablar de la realidad. Son modelos de la vida real o potenciales modelos de la vida real, pero son funciones matemáticas. Ya lo veréis, la campana de Gauss es una función matemática, clarísima, pero bueno, puede ser utilizada como modelo de muchas situaciones reales. Una de las funciones más importantes que veréis en vuestra vida, seguro, la campana de Gauss, la función de Gauss o gaussiana, ¿de acuerdo? La Poisson lo mismo, aquí también la veremos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que con esto podemos dejar esta lección, esta función, y en la próxima ya empezaremos con las series, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias.